lo que Dios me inquietó a compartir, creo que viene de parte de Dios y lo comparto con la iglesia, lo comparto con ustedes, es esta parte que tiene final el versículo 18, cuando dice: a poner en libertad a los oprimidos. El Señor viene a sanar a los corazones quebrantados, heridos, lastimados, pero viene además a poner en libertad, decí conmigo, en libertad a los oprimidos. Amén. Por eso le pongo como título, siguiendo esta palabra: quiero mi completa libertad. Quiero mi completa libertad. Fíjate que está intencionalmente puesto, como la semana pasada, no voy a tirar la toalla porque Dios trabaja en tu voluntad. Dios no va a hacer nada que vos no quieras. En el libre albedrío que Dios te dio, Dios trabaja sobre tu vida, sobre mi vida y la vida de cada persona en la voluntad dispuesta de la persona. Dios no va a hacer nada que la persona no quiera. Entonces, si no vas a tirar la toalla, es una decisión tuya y ahí estará el Señor para ayudarte. Y para que no tires la toalla y sigas peleando hasta el final. Y si vas a ir por tu completa libertad, también tiene que ser una decisión en tu corazón. ¿Qué es una definición de oprimidos? Miren, el diccionario más o menos lo dice así: la opresión es el acto de oprimir, sofocar, presionar y someter. Es decir, cuando uno dice oprimido, está diciendo que es algo que involucra todo esto que es oprimir. Y vi una imagen de una mano que estaba apretando una cara contra el piso, la tenía ahí, la tenía oprimida. ¿Te has sentido alguna vez oprimido? ¿En alguna área de tu vida, en algún momento, sentir algo pesado que no te deja mover, ni avanzar, ni lograr lo que querés? La palabra de Dios en esta noche te quiere ministrar ahí. Sofocar. Estar en un lugar donde decís: estoy sofocado, me falta el aire, pero no es que te falta el aire que no podés respirar, sino que a veces se manifiesta en el cuerpo. Muchas enfermedades respiratorias tienen que ver con esto, pero ese sentirte oprimido, que te falta el aire, porque hay algo pesado que te está apretando. Esa obra que el enemigo hace, que presiona, que somete. Y entonces cuando hablamos en el área espiritual, es lo mismo. Es sofocar, es oprimir, es presionar, es someter a una persona bajo una influencia, un espíritu de maldad que opera en la vida de la gente para robarla, matarla y destruirla en su espíritu, en su alma y en su corazón. Esto se manifiesta también en todo el sentido de la palabra, en la opresión maligna. Afecta el alma, es decir, los sentimientos, las emociones. Muchas personas bajo opresión espiritual, sus emociones, sus sentimientos están descontroladas. Es tan común verlo. Toda persona que quiere empezar a caminar con el Señor y está en una opresión, no todos están en opresión, pero que están en una opresión, se manifiesta muchas veces con violencia, con enojos rápido, que no sabe por qué, pero que reacciona de esa manera. Vos le dijiste buen día y casi te insultó y vos decís ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay una opresión en sus emociones, en sus sentimientos. Se siente perseguida, que todos le están mirando, que todos le están juzgando, que todos le están criticando, y viene con esa carga que el Señor le quiere hacer libre. Somete el espíritu. La influencia maligna somete la vida espiritual de la persona y no quiere saber nada con Dios. Rechaza completamente las cosas de Dios. Una de las cosas lindas de vivir en una ciudad que no es tan grande y que más o menos nos conocemos es encontrarme con un montón de personas todos los días que te saludan con alegría, con un gozo, y algunos que te dan vuelta la cara y vos decís ¿qué te hice? ¿Qué te hice? Y te muestra que hay algo espiritual que está produciendo un rechazo. Que le hablas de venir a la iglesia y parece que lo querés llevar al matadero. ¿Por qué? Porque hay una opresión espiritual que no le deja recibir lo que Dios quiere hacer en su vida. Porque en su espíritu está oprimido. Y también la opresión es física. Alma, espíritu y física. Pero para los que tienen alguna duda de lo que estoy diciendo, la opresión física es interesante cómo se describe en Lucas capítulo 13. No lo vamos a leer, no lo busquen, no abran la Biblia, por favor. Pero en Lucas 13 habla de una mujer
creyente que iba a la sinagoga todos los sábados, que adoraba a Dios junto con toda la gente en la sinagoga los días sábados. Y cuando Jesús fue a esa sinagoga, se encontró con esta mujer que hacía 18 años que estaba encorvada, no podía enderezar su espalda. Tenía una enfermedad física que le había encorvado y no podía enderezarse. Hacía 18 años. Y Jesús la libera. Jesús reprende al demonio que la tenía. Y Jesús dice claramente ahí, léanlo, que esa mujer había sido atada por un espíritu maligno que no le permitía enderezar su cuerpo, su espalda, estar derecha, tener libertad. Es una opresión que trajo problema en su cuerpo. Si buscan, quieren, amplíen esto que yo les digo, Lucas 19, van a encontrarse con Jesús sanando a un joven lunático, dice la Biblia. Y su demencia, su locura, era un problema espiritual que lo llevaba a traer un dolor tremendo a la vida de su casa, de su padre, de su familia, que influenciaba sobre él esa opresión tan grande que muchas veces se lastimaba, se tiraba sobre el fuego, se tiraba al agua para quitarse la vida. Cuando tiene un encuentro con Jesucristo, Jesucristo libera su espíritu y este muchacho recobra toda la vida, toda la salud y toda opresión en sus emociones y en su espíritu queda libre. Lucas capítulo 8. Está uno de los relatos tan preciosos de la sanidad que hace Jesús con el endemoniado de Gadareno. Una persona que le metía miedo a la gente por su violencia. A veces decimos, ¿por qué es tan violento alguien? ¿Por qué reacciona con tanta violencia? Este era un violento que lo querían atar con cadena y las rompía. Que se lastimaba también, que se escondía en los cementerios. Que la gente le huía, el endemoniado de Gadareno. Pero cuando tiene un encuentro con Jesús, Jesús sana todo su ser. Jesús libera todo su ser. Y dice el relato que momentos después lo ven sentado con Jesús en su juicio cabal, vestido con dignidad, porque antes estaba indignamente desnudo por todos lados, y conversando con Jesús. Esa es la sanidad del Señor. Eso es lo que hace el Señor. Te sana, te libera, te da dignidad, te cambia tu presente y cambia tu futuro. Ese es el evangelio del reino, es lo que el Señor quiere. Y quiero compartirle 4 ideas sencillas, pero básicas y fundamentales, de cómo ser libre de la opresión. Cómo si te has sentido que hay una mano pesada sobre tu vida, que no pegas una, que no te sale una, que te sentís muchas veces sofocado, que te falta el aire, que las cosas que querés alcanzar no las podés alcanzar. ¿Cómo ser libre de eso? ¿Cómo realmente el evangelio del reino, la palabra de Jesús, cuando Él dijo, vine a poner en libertad a los oprimidos, ¿cómo la hago mía? ¿Cómo la recibo? ¿Cómo la pongo en práctica? ¿Cómo hago para que dé fruto en mi vida? Porque de eso se trata. Si no tenemos una teoría, y una teoría no nos sirve de mucho, lo que nos sirve es Dios obrando en nuestra vida y estando en las manos de Dios. Pero acordate que Dios trabaja en la voluntad. Entonces, lo primero, básico, fundamental, el proceso de liberación comienza con la decisión de permitirle a Jesucristo que obre en nuestro ser, en nuestra vida. El comienzo, la base fundamental para poder ser libre en tu espíritu, en tu cuerpo y en tu alma de toda opresión del enemigo, el proceso de liberación comienza, decí conmigo, comienza con la decisión de dejar a Jesucristo obrar en mi vida. Él debe comenzar, en Él, pero está en nuestra voluntad, en mi decisión. Dios, yo quiero esto para mi vida. No quiero ser más títere del destino, no quiero ser más títere del diablo. Yo quiero una vida libre, quiero lo que vos prometés y lo quiero para mi vida. Y entiendo, Jesús, que eres tú el único que lo puedes hacer. Eres tú, Jesús, el que viniste y dijiste, he venido a sanar a los corazones quebrantados. Mira, yo te dije, Jesús comenzó su ministerio leyendo el pasaje que tenía Isaías 800, 700, 800 años antes de Jesús. Jesús en la sinagoga lo abrió y leyó y dijo, yo vine para esto. ¿Sí? Amén.
Jesús tiene su ministerio, Jesús hace la obra, Jesús da su vida en la cruz, Jesús resucita, los apóstoles predican y el apóstol Pedro es mandado a los que no eran judíos a predicar. Y les cuenta, ya Jesús cumplió su ministerio. Le dice en Hechos 10:38, hablándole de Jesús a los que no eran judíos. Y él les cuenta, me refiero a Jesús de Nazaret. Me refiero a Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo ungió Dios? Con el Espíritu Santo y poder. Y cómo anduvo haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bendito sea el Señor. Pedro le está diciendo aquí a Cornelio y a su casa, todo esto que te estoy diciendo es lo que hizo Jesús. Jesús tomó una profecía 800 años atrás. Él dijo, hoy es el cumplimiento. Y Pedro años después dice, me refiero a Jesús de Nazaret. Y te cuento cómo él anduvo haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bendito sea el Señor. Es un pasaje tridimensional. Nos abre la Biblia en 3 lugares y el cumplimiento en Jesucristo. Pero te quiero decir algo, Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y hoy libera, hoy sana, hoy restaura, hoy cambia destino, hoy trae vida al que está en opresión. Dios lo hace, Dios libera, Dios sana, porque Él es el mismo. Lo segundo que te quiero decir, para poder tener esa libertad que Jesús tiene para nosotros, lo que necesitamos hacer, lo que necesitamos cada uno de nosotros, lo necesité en un momento y lo necesito cuando me equivoco y lo necesitamos cada uno de nosotros y seguramente vos lo necesitas también en esta noche, es confesar todos nuestros pecados al Señor. Porque lo que abre la puerta a la opresión es el pecado. Lo que abre la puerta a que el diablo tenga autoridad es el pecado. Porque el pecado es desobediencia a Dios. Y Jesús lo dijo claramente, yo lo he dicho tantas veces esto. No hay grises. Jesús dice, el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es por mí, contra mí es. Es decir, yo no es que juego un poquito a Dios en la iglesia y le pago mi vida. No, o soy del Señor, vivo para Él, o soy títere del enemigo. Y el pecado es desobediencia a Dios. El pecado es hacer las cosas contrario a lo que Dios nos dice. A veces son pecados inconscientes, pero la mayoría son pecados conscientes. Donde desobedecemos o hacemos actos contrarios al propósito y a la voluntad de Dios. Y nuevamente, Dios trabaja en la voluntad. ¿Querés pecar? Pecá. Pero estás abriendo una puerta al que trabaja con el pecado y peca desde el comienzo, oprima tu vida. Se hizo mucho silencio. Pero el pecado, hermanos, toda transgresión, toda desobediencia, todo lo que nosotros hagamos, y yo te decía, el sistema actual está tan preparado que te presenta el pecado como algo atractivo, lindo, agradable. Las novelas, las películas te lo preparan como algo espectacular. Pero no te muestran el final. El final es opresión. El final es muerte. El final es destrucción. Pero este sistema está así en este tiempo. El adversario tiene un derecho legal sobre todo pecado en la vida de las personas. Tiene un derecho legal. Vos le decís, fuera, no me molestes, déjame, pero él te dice, pero vos me abriste la puerta y ahora me querés echar, no me voy. El único que lo puede sacar es Jesucristo. Pero Jesús trabaja sobre todo pecado confesado. Quiero leerte un salmo precioso, 2 versículos nomás, pero que es impresionante la radiografía espiritual que hace este salmo. El Salmo 103, versículo 3. Él, el Señor, perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Bendito sea el Señor. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Qué palabra preciosa. Este texto nomás tiene tanta riqueza. El perdón de nuestros pecados, de nuestras desobediencias, que le abrió puerta al enemigo. Se le pone un límite cuando hay
confesión del pecado, cuando hay arrepentimiento, cuando uno dice, yo obré mal, Dios, y el diablo aprovechó, es como un derecho legal. Vos vas a un negocio porque te entusiasmaste y compraste algo, no sé, en cuotas que se te son imposibles, y después nos pasó acá uno que nos pidió una vez que oráramos porque el diablo se le metía en la casa. ¿Y cuál era el diablo? Luciano se acordó y se ríe. Que le caían las boletas del que le quería cobrar lo que había comprado. El dueño de ese negocio tenía un derecho legal. Le decía, vos me compraste algo, no me lo pagaste y te lo quiero cobrar. No era el diablo. Pero el diablo tiene un derecho legal porque cada vez que pecamos estamos comprando algo que Jesús lo pagó con su sangre por nuestros pecados. El precio fue muy alto. Y cuando hay mentira, engaño, desobediencia, todo lo que es pecado, doble vida, falsedad, lo que fuera, el diablo toma un derecho sobre eso. Y tiene una puerta abierta para oprimir la vida de la gente, para que no viva la vida abundante de Dios. Pero quiero volver aquí a la palabra. Quiero volver a lo que dice. Él perdona todos tus pecados. Ese es el orden. ¿Pero qué pecado perdona Dios? Todo pecado confesado, reconocido. El engaño de la religión, la religión, es que Cristo un día murió en la cruz y todos estamos perdonados. Entonces vivís como quiera, cada tanto te confesás alguna cosita. El día que te muere alguien va a tirar una agüita y eso ya es suficiente. Es mentira. Dios perdona todo pecado confesado, todo pecado reconocido. No hay pecado, por más malo que haya sido, que Dios no esté dispuesto a perdonar. Así que si has adulterado, si has abortado, si hayas hecho lo que hayas hecho, Dios perdona todo pecado arrepentido y confesado. Pero después dice, Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él no puede sanar las dolencias si primero no perdona el pecado. Y mucha gente viene a las iglesias queriendo ser sano de la dolencia sin la libertad de los pecados. Ese es el orden de Dios, yo no te miento, a lo mejor no es lo que más te guste. Pero Dios no cambia ni su palabra cambia. La gente quiere ser sano de las dolencias, por eso van a los curanderos, por eso van a la brujería, por eso pagan a los hechiceros, queriendo que les sane su dolencia, pero seguir viviendo en el pecado. Y es una mentira y un engaño de Satanás. Acá la palabra es clara, Dios es claro. Él perdona todos tus pecados, bendito sea el Señor. Pero todo pecado que le digo, Dios, perdóname, me equivoqué, hice mal. Que la sangre de Cristo me limpie, no quiero volver a repetirlo. Me arrepiento, Señor, de lo que hice mal. Donde no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. No hay perdón de pecado. Dios no pone el pecado bajo la alfombra. Dios lo condena al pecado o lo perdona. No hay término medio. O lo perdona o lo condena. Eso es lo que hace el Señor. Entonces, una vez que perdona nuestros pecados, sana toda nuestra dolencia. Físicas, espirituales, emocionales. Bendito sea el Señor, el que perdona pecado en esta noche. Quiere sanar tus dolencias, quiere sanar tu alma, tu espíritu, obrar en tu cuerpo. Él sana, Él libera. Bendito sea el Señor. Y entonces sigue. Él rescata tu vida del sepulcro. Estaba listo, frito. Y en el sepulcro maloliente. Así está la vida sin Dios. Y Él te saca de ahí y te cubre de amor y de compasión. Bendito sea el Señor. Qué cambio de posición. Qué cambio de posición. De un sepulcro de muerte, de dolor, de fracaso, a una vida de compasión, de amor de Dios. Y las añadiduras, porque Dios es generoso. Decí conmigo, generoso. Dios es generoso. Versículo 5 dice, Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Qué bueno que es Dios.
Él te colma de bienes, de bendiciones y te hace rejuvenecer como las águilas. Ya lo habrán visto en los programas de televisión, el proceso de rejuvenecimiento de las águilas. Llega una etapa de su vida, no me voy a poner a hacer acá ahora el biólogo, pero llegan una etapa de sus vidas que se van a las alturas de las montañas y ahí con dolor empiezan a lastimar su cuerpo, sacarse el pico y le nace un nuevo pico, a sacarse todo lo viejo de ellas y empiezan a hacer todo lo nuevo y vuelven a rejuvenecer y a tener muchos años de vida, otro tiempo más de vida. Así se rejuvenecen las águilas, dice el Señor. Aunque te sientas medio viejo, con el pico medio caído, con las plumas caídas, en esta hora, con el perdón de pecado, con la confesión del Señor, hay rejuvenecimiento, hay bendición, hay vida, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al que te cambia el pico. Dale un aplauso al Señor. Y encima nos da la añadidura, nos colma de bienes, nos colma de bendiciones. Ojo con las cargadas por el Facebook. Ya los veo, porque de la abundancia del corazón habla el Facebook. El pecado nos condena y el pecado no confesado, te decía, te oprime. Jesús lo dijo, Juan 8:34. Ciertamente, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Y un esclavo no tiene libertad. Un esclavo está oprimido. Un esclavo está a la merced de su amo. Y el que esclaviza por el pecado es Satanás, que el único objetivo que tiene es volverse contra lo que Dios tanto ama, que es tu vida y mi vida. Por eso es la decisión nuestra, decir, Señor, yo quiero ser libre. Por eso sí hay que confesar pecado, que le abrió puerta al diablo. Tenés que hacerlo. Y si no lo haces, en tu decisión, te advierto, con amor, con respeto, la opresión seguirá sobre tu vida. Lo demás que te digan son espejitos de colores mentirosos. Dios no cambia y su palabra no cambia. Si querés verdadera libertad, todo comienza buscando a Jesucristo para decirle, hazme libre de mis pecados. Y vos sabés que hay cosas que aunque te has sentido ser una buena persona, no hiciste mal, pero hay muchas cosas que sabiendo que Dios, ¿sabés qué dice la Biblia? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y a lo mejor había cosas que tenías que hacer en tu vida, en tu casa, en tu familia, en la iglesia, y no la hiciste. Es pecado. Y tiene que ser confesado delante de Dios. Amén. Seguimos con estos temas medio duros. ¿Querés libertad? Amén. Es necesario perdonar. Lo tocamos la semana pasada, pero es el tema común siempre en esta área de opresión, de lucha. El tema es la falta de perdón, no produce libertad. Si todavía guarda odio contra alguna persona que te lastimó, que te engañó, que te hirió, que te abusó, si guardás odio contra esa persona, debes perdonar. Necesitas perdonar para experimentar libertad. Pero fue él, fue ella. Pero vos necesitas perdonar para ser libre. Pero la culpa la tuvo el otro. Pero vos necesitas perdonar para ser libre. La falta de perdón es otra puerta que el diablo usa para oprimir la vida de las personas. Ese odio, ese enojo, esa bronca y ese hecho traumático en tu cabeza, como le compartía, que me llamaba tanto nuevamente la atención y Dios me volvió a buscar este tema por esto. Personas mayores, con muchos años, y reviviendo como si fuera ayer un acto traumático, doloroso, de abuso, de engaño, de mentira en su niñez. ¿Por qué? Porque lo ha esclavizado, le ha puesto barrotes en su vida. Pero el perdón te libera, abre la puerta de la libertad. Esta falta de perdón es un enorme muro que te pone tropiezo a la hora de ser libre de la opresión.
Y el Señor Jesús lo dijo con toda claridad. Porque la única manera que vos y yo tenemos que hablar para hablar con Jesús es por medio de la oración. Amén. Dice Marcos 11:25. Y cuando estén orando, si sienten algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos le perdone a ustedes sus pecados. Resulta que yo le pido a Dios que me perdone, pero me dice, ¿pero vos no perdonás? Resulta que yo le pido a Dios que haga, pero Él me dice, ¿y vos no hacés? Entonces Jesús dice, como yo los perdono a ustedes y doy mi vida por ustedes, ustedes deben hacer lo mismo. Es el gran tropiezo en la hora de ser sano, de ser libre de toda opresión. Es el gran tropiezo de la falta de perdón. Claro, la persona que fue abusada, que fue engañada, que fue herida, que fue lastimada, tiene una carga sobre su vida tan grande sobre eso que le pasó. Pero tiene que perdonar para ser libre. Si no, eso lo tendrá esclavo toda la vida. Y dejarle al que juzga correctamente, justamente, que es Dios, que Él haga juicio. Pero vos sé libre en el nombre de Jesús. Y esto tenés que expresarlo como todas las cosas. Como vos tenés que decirle, Jesús, quiero que intervengas y me traiga libertad. Te necesito en mi vida. Como vos tenés que decirle, Jesús, perdona este y aquel pecado que yo hice, que el Espíritu Santo me lo está mostrando ahora. Vos también tenés que decirle a Jesús, Señor Jesús, con tu ayuda, con tu gracia, quiero perdonar a tal o cual persona que la recuerdo con dolor, con bronca y con odio, pero quiero ser libre. No quiero que el diablo siga oprimiendo mi vida, porque creo en aquel que anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y la parte de muchas cosas más que hubiera, pero es una palabra, una predicación, no la quiero hacer tan larga y quisiera que al menos te lleve todo esto. En cuarto lugar, hay algo que a lo mejor te va a llamar la atención, lo que te digo, para las personas más nuevas, pero es necesario renunciar a toda maldición generacional. Es necesario renunciar a toda herencia de generaciones, renunciar a toda herencia de maldad generacional. ¿A qué se debe esto? Tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos te dejan una herencia material, qué bueno, la agarro. Pero también hay herencias espirituales que se reciben de nuestros antepasados. Gloria a Dios lo que hemos tenido la bendición de recibir muchas herencias buenas de nuestros padres, nuestros abuelos. Pero también puede haber, y podemos ser conscientes o inconscientes, de herencias espirituales que no son buenas. Prácticas de hechicería, de curanderismo, de brujería, prostitución, cualquier tipo de pecado deliberado, que vos no entendés por qué, pero opera en tu vida una opresión, algo, y fue una puerta abierta generacionalmente. Me llamó mucho la atención. Fui un día, creo que fue el jueves, pasé un ratito una charla que dieron sobre salud aquí en la ciudad, profesionales, se habló en un sentido técnico, profesional y demás, sobre una de las grandes enfermedades de esta sociedad. Pero me llamó la atención cuando en una imagen pusieron una mamá embarazada fumando y el profesional científico que habla sobre la observación y sobre lo que está investigado y comprobado, no habla sobre fe, ¿sí? Porque eso es la ciencia. Él puso la mamá embarazada, el bebé en la panza, y la pone fumando. Y dice, todo lo que hacemos que está mal, afecta a la mamá, afecta al bebé, al feto que está dentro, pero afecta a la tercera generación. Estábamos con Vane, nos miramos, me dijo, ¿cómo? Sí, afecta. Dice, hay cosas malas que la madre hace sobre el bebé y que le quedan grabados en los genes al bebé, y cuando ese bebé sea mamá o papá, se lo va a transmitir a su descendencia. De todos los científicos no sé, pero a eso le presté atención bárbaro.
Porque me cayó la ficha ahí con lo que cuando dice el Señor que la maldad de los padres visitado sobre los hijos y hasta los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Eso está escrito en el Génesis al comienzo. Y hoy un científico que no tiene nada que ver con la fe ni nada, está hablando de una observación científica comprobada y está diciendo esta verdad. Entonces, a lo que quiero llegar es que de pronto vos no sabés por qué reaccionás como reaccionás, por qué haces lo que haces, por qué te pasa lo que te pasa. Pero de pronto en tu familia se practicó el curanderismo, la brujería, la hechicería. Ir al curandero, ir a cualquiera, era una costumbre habitual en tu vida, en tu familia. Pecados, groseros, cosas que han marcado la vida. Su autoridad y su poder están controlando hasta la tercera y cuarta generación. Claro que en Cristo se quiebra, claro que en Cristo todo es nuevo. Pero uno tiene que renunciar porque todavía el enemigo tiene un pagaré en sus manos. Y hay que renunciar en el nombre de Jesús a toda herencia espiritual de maldad. Y ser libre en el nombre de Jesucristo. Ser libre en el nombre de Jesús.